pregúntenme, estamos tan poquito, así que hablen nomás o díganme ahí en vivo, como quieran, ¿no? Tranquilo con lo de somos, ¿cuántos somos? No sé, 7, somos 6, son 6. Así que no hay problema con que me conversen. Después de eso, ahí sí le puse, ¿no? Le puse, ¿no? Apago, a ver. No, ahí sí estoy grabando, ya. Entonces estamos simplemente haciendo repaso para que quede el récord en el video. Estamos simplemente haciendo repaso de lo último que vimos en la clase. Y después de eso nos fuimos a capa por capa a construir los costos. Desde la fábrica hasta más adelante donde pasamos a una bodega y desde la bodega a la tienda y de la tienda a abastecer la demanda. Esto se puede extender a n capas genéricas, como sale en los libros, pero yo lo hice solo con 3 por fines docentes, ¿ya? Si no, simplemente se recarga la nomenclatura y al final del día no es mucho más lo que se aprende. Entonces, conceptos que hay detrás, cadena de suministro, su representación, hay análisis de, por supuesto, de modelación entera. Las restricciones, uso intensivo de la gran M. La primera gran M que hicimos es la capacidad de la fábrica unido con, es decir, no se puede producir más de lo que se fabrica, y lo otro unido con el hecho de que si no se puede producir si la fábrica no está abierta. Y eso se puede hacer en conjunto con una gran M como la que está acá. Lo que hablábamos, y voy a usar otro colorcito para hacer la raya. Uy, ¿por qué no me funciona? Porque lo tenía en el tablet y no lo tenía acá, por eso. 2 segunditos. Estas restricciones de la gran M, para mí son, yo les diría, de las más relevantes de la parte, o sea, no es de las más relevantes. Es la restricción más relevante de la programación entera. ¿Ya? Es la restricción que más se ocupa, es la restricción que nos va a definir la mayoría de los modelos, esta que está acá. ¿Y cómo funciona? Hagamos un recordatorio, lo vimos en la clase anterior, lo repaso hartas veces y lo repaso una por segunda vez. ¿Cómo funciona? Esto puede tener dos valores posibles, estos dos valores posibles son si es que esto es 0 o que si esto es 1. Es decir, si es que yo abro o no la fábrica. ¿Cómo funciona? Si es que es 0, esto es 0 completo, ¿ya? Y si es que eso es 0 completo, entonces el x tiene que ser menor o igual que 0. Como por definición el x es mayor o igual que 0, en efecto, puede ser una producción, así que puede ser entero, entonces necesariamente es 0. Funciona por este lado. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Si es que el y es 1, entonces esto se convierte en un 1, y por ende lo que estoy diciendo es que simplemente lo que se produce es menor que la capacidad. Lo cual, de nuevo, está bueno y se cumple. ¿Ok? Entonces así funcionan las gran M, y es así donde en general la gracia está en encontrar una buena M. En ausencia de una buena M, la técnica es computacionalmente bastante mala. ¿Ya? Es bastante mala porque le da mucha combinatoria, mucho espacio de solución factible al problema, y no funciona muy bien, porque en problemas grandes se va muy lento. Si yo les estoy hablando de un problema combinatorial grande, les estoy hablando de problemas de ruta, les estoy hablando de problemas como de planificación minera. Después de eso, seguimos avanzando y llegamos al punto en que había que hacer la conservación de flujo en la bodega, que era lo más difícil, pero era el modelo de load sizing con esteroides, por decirlo así, un poquito más grande. Y, y lo único que hacía es que ahora, en vez de ser un solo pedido, por decirlo así, había también eh, muchas demandas. Había múltiples pedidos, múltiples demandas, pero el stock seguía igual, tanto de entrada o de salida. Entonces esto se generalizaba con el pedido acá, la demanda acá, con muchos, que ahora son pedidos a la fábrica, que serían las producciones, y las demandas se convertirían a los envíos a las tiendas. Y esto simplemente es una extensión de ese modelo. Después de eso, hicimos una nueva forma de modelar, que era abriendo la fábrica, la bodega una sola vez, y también hicimos una gran M. La única diferencia está en que la fábrica se podía abrir periodo a periodo, en cambio la bodega se abría una vez durante todo el horizonte y se quedaba abierta. No necesariamente siempre es así, a veces si se queda sin stock se puede cerrar, pero era una forma de modelar para enseñar cómo se hacía.
Entonces la forma de hacerlo era poner esta restricción de que se abre una sola vez y luego de eso hacíamos esto de mirar al pasado a través de este teta y ver si es que en algún momento en el pasado había sido abierto. Si es que eso es así, entonces esto funciona igual que la gran M de arriba. ¿Ok? Después de eso, nos fuimos al concepto del cross-docking, que el cross-dock, atentos chiquillos, o sea, si hay una cuestión que voy a preguntar, ya sea conceptualmente, ya sea y o modelando, es el cross-docking, así que conceptualmente principalmente lo tienen que tener muy claro. El cross-dock es una forma en la cual uno permite en una cadena de suministro hacer cambio de medio de transporte, las cuales tienen en el modelo capacidad nula de almacenamiento o muy baja capacidad de almacenamiento. Suelen ser patios gigantes en los cuales se hacen transbordos, ¿ya? Puertos, el CIAL de Valparaíso, aeropuertos, centros de distribución de Walmart o de otros, etcétera. Vimos esos ejemplos. Ok. Después de eso, la última restricción era el abastecimiento de la demanda y entramos a el ruteo de vehículos con ventanas de tiempo. El ruteo de vehículos con ventanas de tiempo es un modelo que es netamente operativo. Está la estrategia, está la táctica, está la operación, ¿ya? Y el ruteo de vehículos con ventanas de tiempo, voy a explicarlo acá. Se trata de un problema con N camiones. Nos cambiamos, este problema es netamente operacional. Y tiene, no me acuerdo si N o B camiones, pero hay un conjunto de camiones que vamos a suponer que son todos iguales y tienen que recorrer una cierta cantidad de puntos o ciudades, generalmente se les dice ciudades, pero son puntos, pueden ser los puntos de entrega de demanda, y tienen que ya sea volver al depot, volver al estacionamiento inicial, o a veces que el depot queda en otro nodo, digamos, parten en la ciudad y tienen que llegar a ese depot final, pero supongamos que vuelven, digamos, da más o menos lo mismo, igualar el nodo inicial igual al nodo final, no es muy grave eso. Y entonces la pregunta es cómo se hace ese modelo, ¿ya? Entonces vamos ahora, que era lo que les estaba diciendo recién, en vez de escribir todo desde cero, y considerando la bajita asistencia y que prefiero ir a lo que leyeron probablemente del curso, de lo que les subí, del resumen de lo que es el Hillier y Lieberman, vamos a ver ahora vamos a ir al apunte propiamente tal, y en este apunte vamos a ir al problema del ruteo de vehículos con ventana de tiempo. Ahora, el detalle está en el Lieberman, ¿ya? En el Lieberman ahí está, en el Hillier y Lieberman, si no está también en los otros libros, pero prefiero irme acá para que vayamos discutiendo el problema acorde a lo leyeron y aprovechando que somos poquitos. Ok, ¿cómo se hace este modelo? Se asume que tenemos un grafo, como el monito que les hacía arriba. Pero ahora déjenme, les pongo un enunciado, que era el enunciado de la memoria de Ivo Karsulovich, y la memoria de Ivo Karsulovich era con camiones de transporte de valores. Es decir, con los Dunbar, con los Brinks, con los camiones que transportan, digamos, que sacan plata de los distintos centros comerciales y las van moviendo al banco o viceversa. En particular, el proyecto, asuman que el proyecto es el siguiente. Nosotros somos los dueños de una empresa de transporte, esta empresa de transporte de valores, y esta empresa de transporte de valores es contratada por una asociación de bancos, Transbank, para hacer el replenishment de los billetes de los cajeros, de los ATM, de el cajero automático, ¿ya? Y cuando uno hace eso, eh, lo, no solo tiene que lidiar con que a uno le piden, a uno le hacen una petición. Esa petición es, Transbank le dice, empresa, no sé, Dunbar, tú tienes que hacerte cargo de un cierto mapa, de un cierto conjunto de cajeros automáticos. Generalmente se los reparten por zona. ¿Ya? Transbank que, bueno, cada vez menos, pero es un monopolio en general. Eh, si hay alguien que tenga papá o mamá o pariente trabajando en Transbank, no les diga porque
bien sensible el tema, pero en términos prácticos es un monopolio, ¿ya? La fiscalía lo dijo, ¿no? O es un oligopolio al menos, ¿ya? No quiero entrar en esa discusión política, eso es lo que voy. Pero al menos es según el argumento de la Fiscalía Nacional Económica. Y habiendo estado, lo digo porque estuve en el juicio, entonces tengo conflictos de interés, por eso lo digo, según la Fiscalía Nacional Económica, estos se comportan como un oligopolio, ¿ya? Si es que es realmente así o no, discutible, argumentos, vayan a los fallos, ármense su propia opinión, simplemente estoy diciendo el argumento. Asumamos que en un mercado no como el chileno, hay una asociación de bancos que simplemente le pide monopólicamente, le pide a una empresa de transporte de valores, ¿ya? Entonces, supongamos que le pasa un mapa y este mapa ellos tienen que hacer el replenishment, tienen que ir llenando de billetes esto, y supongan por simplicidad, el problema es mucho más complejo, se los expliqué ya más o menos en la clase pasada, pero el problema es mucho más complejo que esto, pero supongamos que simplemente es plata, digamos, no vamos a hablar de billetes de 2.000, 5.000, etcétera, sino que vamos a hablar de billetes plata, nada más, para que no tengamos muchos tipos de productos, sino que tengamos solo un producto en esta red. ¿Se puede complicar más? Sí, se puede complicar más. ¿Es ya muy complejo con un solo producto? Ya es muy complejo con un producto. Así que, eh, así que quedémonos acá, ¿ya? Entonces, un producto, un billete, o sea, un tipo de billete, no sé, solo billete de 2.000, un país que existen solo billetes de 2.000, y esta empresa de transporte de valores tiene un conjunto de B camiones, B vehículos, y estos vehículos tienen una cierta capacidad acá, todas iguales. Profe, pero los camiones de transporte de valores y en la práctica no todos los camiones son iguales. Efectivamente, lo estamos haciendo como una aproximación. Si es que no fuera así, ustedes pudieran ponerle un K sub B y, y empezar a construir una modelación un poquito más difícil. Pero por el momento supongamos que son todos iguales. ¿Ya? En términos prácticos, para los camiones no es la capacidad de cantidad de billetes que alcancen a poner, porque en la práctica es muy grande el camión con respecto a la plata, sino que tiene que ver con la capacidad que tiene digamos, una aseguradora a mayoristas, digamos. Yo como, no sé, como una aseguradora grande, ¿cuánto le voy a asegurar a la que transporta valores? Y tiene un límite en términos de cantidad de dólares. Yo no te voy a asegurar 100 millones de dólares, sino que te voy a asegurar, no sé, 2 millones de dólares, algo así. Y no andan con más que eso. No me acuerdo los montos, estoy inventando, ¿ah? Pero en términos prácticos eso no alcanza a completar ni un 20% de la capacidad de volumétrica del camión, incluso menos, ¿ya? Para que se hagan una idea. Entonces ese no es el tema, sino que el tema es seguro. O sea, la capacidad no necesariamente es el payload digamos, el espacio del camión atrás, ¿ya? Entonces, después de eso, eh, ustedes conocen, aquí puse ciudades, digamos, y demandas, pero ustedes conocen, como Dunbar, conocen todos los puntos de llegada, es decir, donde están los cajeros automáticos, y esos puntos donde están los cajeros automáticos les vamos a llamar de subí, ¿ok? Y los de subí no incluyen a el punto original y el depot, que vendrían siendo, digamos, donde parten los camioncitos a donde llegan los camioncitos. ¿Ok? Que pudieran estar en el mismo punto, y si están en el mismo punto, no importa, es un tema de nomenclatura nomás, el caso más general es que estén separados, pero si estuvieran al mismo punto, bueno, los hacen volver nomás. No hay problema, un tema de ponerles nombre. Después de eso, eh, asumir que todos los vehículos en la mañana están en el punto cero, es decir, en su estacionamiento inicial, y deben terminar en el punto terminal, que por casualidad generalmente está en el mismo punto cero. ¿Ok? Después, lo otro que hay que conocer es que el costo de transporte tiene que ser conocido, es decir, cuántos pesos, en este caso pesos por peso, digamos, cuánto cuesta transportar cuánto cuesta transportar estos cartridges de plata que les meten. No sé si ustedes han visto cuando se cambia la plata, pero la plata está en unos cartridges, y estos cartridges tienen un set de billetes que son como esos contadores de billetes que ocupan en los cajeros de los bancos. Se parecen harto, pero son como un rack de billetes, y simplemente lo que ven son los niveles, y los tipos van y cambian el nivel y lo completan por uno lleno. A veces quedan billetes, pero se sacan igual con los billetes que queden para minimizar el riesgo de falla, el riesgo de quedarse fuera de stock. ¿Ok?
Entonces, uno conoce el costo de transporte y ese costo de transporte, digamos, tiene que ver ahora, no obviamente porque la plata uno la transporta nomás. Entonces, el costo de transporte acá uno tiene que calcularlo a través de una estimación de una evaluación de proyecto y lo hace incluyendo, por ejemplo, los costos, obviamente los costos de transporte, que es lo que uno siempre va y se calcula la distancia, calcula la benzina, pero ojo, que aquí lo más caro es la tripulación, chiquillos, ¿ya? Entonces, la tripulación de transporte de valores es súper cara, porque es una tripulación que está bajo mucho estrés y que además anda con armas, ¿ya? Entonces, y además tienen que tenerlas aseguradas con seguros de vida súper altos. Ellos están súper mucho estrés, porque como los asaltan mucho y ponen en riesgo su vida, son personas que incluso en algunos países las hacen jubilar antes, porque andar con tanto estrés, bueno, ustedes saben, y si no, les digo así muy, muy a lo rápido, no es medicina mi área, pero andan con mucho estrés, sube mucho el cortisol, con tanto cortisol arriba se envejecen más rápido, ¿ya? Entonces, es una pega bien terrible, en realidad. Entonces, trabajan menos horas y todo. Entonces, al final del día, el camión va a tener su anualidad, que hay que ponerla en valor, digamos, por día, por decirlo así. La benzina va a tener, la depreciación del camión va a estar, pero lo más caro de esto es la tripulación, ¿ok? Tiene sueldos muy altos, primas de seguros de vida muy altos, hay que entrenarlos. Entonces, al final del día, si uno calcula el valor presente, por decirlo así, de estos gastos, eh, la tripulación se lleva más de la mitad del costo de transporte, ¿ya? Eh, Después de eso, lo que les quiero decir es que ese SUIJ, que acá lo estoy asumiendo como un numerito, no es fácil de calcular, ¿ya? Cuando estén en la pega, cuando estén trabajando. Ahí detrás hay una evaluación de proyecto o bien un estado de resultados bien detallado como para calcularlo. Después de eso, lo bueno es que empresas ordenadas tienen bien hecha su contabilidad y uno puede tomar los estados de resultados y calcularlos, así que tampoco es tan grave empresas ordenadas. ¿Ok? Después de eso, lo otro que empieza a ser complicado es que en este modelo importa a la hora en que te reciben y por ende, o sea, es decir, los cajeros automáticos no reciben la plata en cualquier momento y por ende te empieza a importar cuánto te demoras entre un punto y otro. Un modelo complicado pudiera empezar a considerar tiempos de viaje aleatorios, ¿ya? Que son más o menos me empiezo a demorar entre un punto y otro, me empiezo a demorar una cierta cantidad de tiempo, más o menos. Pero esos modelos son muy complicados. En general, lo que uno hace es calcular un tiempo promedio de su BJ con una velocidad promedio en la ciudad y calcula ese tiempo promedio y se olvida. En estricto rigor no es fijo, uno tiene que hacerlo, esto pudiera hacerlo estocástico, pero el modelo ya sin eso es muy difícil. ¿Ok? Entonces poner eso más encima estocástico se vuelve un poquito una pesadilla. Pero se puede, ¿ya? No estoy diciendo que no, pero se puede. Para efectos de este curso, pudiéramos dejarlo simplemente, o sea, no pudiéramos, lo vamos a dejar simplemente fijo, ¿ya? Después de eso, los camiones que no son utilizados, eh, entonces se quedan estacionados, ¿ya? Lo que realmente pasa es que se quedan estacionados. Pero para poder hacer esa abstracción, lo que yo les propongo es lo siguiente, y que se hace dentro de esa red de flujo, lo que uno hace es que uno los manda al terminal si es que no se hace nada. En general, en la práctica, uno tiene que analizar si es que ese arco realmente se ocupa o no, porque generalmente en la práctica el home, digamos, el terminal y el cero, el estacionamiento inicial, son en el mismo lugar. Entonces, cuando ustedes tienen un camión que va desde 0 a T, simplemente lo dejan estacionado y ese arco les cuesta cero. ¿Ok? Eso es simplemente lo que se hace, pero se tiene que construir matemáticamente para que funcione. Es decir, eh, esto que estoy diciendo acá, que ya lo habíamos hecho en el flujo máximo, en el capítulo de redes. Ok, después de eso, vamos a formalizar las ventanas de tiempo en las cuales me puede admitir el cajero automático. Y el cajero automático es básicamente lo siguiente, chiquillos. O sea, no,
Ahora es al revés, pero antes los cajeros de, por ejemplo, del mall, de los distintos centros comerciales, solo a uno lo admitían a la hora que estaba funcionando el centro comercial, ¿ok? Eso era antes. Entonces, a las horas de apertura de público, un poquito antes, un poquito después, a las horas bajas, te admitían. Como eso subió tanto el riesgo, subió muchísimo el riesgo de asalto y eso, lo que están haciendo ahora es que se dan el trabajo de hacerlo en horario fuera de atención de clientes. Bueno, ahora en pandemia nada, da lo mismo, pero, antes, un poquito antes de la pandemia, era que lo estaban admitiendo en la noche para bajar aún más el riesgo de asalto. ¿Ok? Entonces, pero sin desmedro de ello, hay una ventana de tiempo. Hay una ventana de tiempo que va entre el tiempo inicial, A sub i, y el B sub i, que está medida en, puede ser decimal o lo que sea, tienen que ser consistentes con que el programa que ocupen para hacerlo les lea bien la hora. Mi recomendación es más que se empiecen a complicar con el formato hora, minuto, segundo, lo pasen a decimal simplemente. Algo simple. Se lo miden todos minutos, y lo miden con respecto a un punto inicial, a un T0 inicial, a un tiempo inicial. ¿Ok? Entonces, pero lo que sí tienen que saber es que hay una ventana. Entre tal hora y tal hora no, solo ahí te van a recibir el camión. Si llegas antes, esperas. Ojo con lo que voy a decir acá, porque es importante para el modelo. Si llegan antes, esperan. O sea, no es que tengan que llegar exactamente en ese momento. Si llegan antes, se quedan esperando afuera. Y si llegan después, están fritos. No los atienden. ¿Ya? Y la otra cosa que también no digamos, les digo que una forma también de modelar más completa, es decir, que existe un tiempo de carga. El acto del replenishment, el acto de dejar los billetes no es un tiempo nulo, ¿ya? Entonces hay algunos autores que ponen el tiempo de la carga, el tiempo de carga y descarga, lo ponen dentro del modelo. En este modelo nosotros vamos a asumir que el tiempo de carga y descarga está sumado adentro del tiempo de transporte, ¿ya? Por simplicidad nomás. Es decir, que el tiempo este de transporte de un lado a otro ya incluye el tiempo de carga. No necesariamente en la secuencia, porque eventualmente hay que esperar. Es decir, que es como que si fueran estos repartidores de diarios que van y lanzan el diario, como que dejan los billetes y se arrancan, pero supongamos que ya está el tiempo ahí, ¿ya? Para no hacer tanta secuencia de tiempo que para este modelo no aporta, para otros modelos sí. ¿Dónde aporta? Donde a veces la carga y descarga es muy difícil. Hay zonas de carga y descarga que son súper complicadas. Principalmente en los puertos, chiquillos. Principalmente en los puertos donde hay que hacer todo el proceso, eso lo van a ver en detalle. Tenemos una experta, por suerte, en temas de puerto, que es Rosa González, y Rosa es experta en logística portuaria. Y todo lo que es stacking, todo lo que es ordenamiento de los contenedores en puerto, es todo un mundo. Y eso es súper difícil. O en los centros de distribución de Walmart, cómo ordenar las cajas de modo que uno vaya sacando, por ejemplo, los productos perecederos, que vayan saliendo primero los que van a vencer primero y último los que llegaron, los que tienen más tiempo para estar guardados. Esa logística es súper difícil. Lo mismo pasa con la logística, por ejemplo, de automóviles, de cómo guardar los automóviles. Entonces, todas esas cuestiones que yo me estoy haciendo muy el loco con esto, se las digo porque no quiero hacerme, no, o sea, yo a veces dicto los otros cursos y ahí no me hago el loco con esto, lo paso, pero tienen que saber que estos modelos, siendo ya sí que están complicados, son mucho más complicados, son mucho, mucho más, ¿ya? Entonces, vamos con las variables de decisión. Y aquí les voy a decir las variables de decisión y me gustaría después preguntarle de su lectura, hubo un par que entraron después, estamos leyendo ahora el apunte, el resumen del libro que yo les paso escrito a mano, para ayudar con, digamos, con el estudio, pero no estoy escribiendo desde cero, considerando que somos muy poquitos, ¿ya? Somos muy poquitos en el aula, así que aprovechen los que quieran y los invito a participar si es que pueden y quieren, ¿ya? Por eso estamos así, estoy con video y todo, con video, para conversar si es que están disponibles.
Entonces las variables son si es que el vehículo, un cierto vehículo B, visita, o sea, visita el cajero J inmediatamente después del cajero I, es decir, recorre el arco IJ, el vehículo B. Y vamos a asumir que si recorre ese arco, el vehículo B, entonces dejó plata en I y dejó plata en J. ¿Cuánta plata dejó? Dejó la plata eh, dejó la plata de, digamos, de ambas demandas, ¿ya? Si la demanda era tanto y la demanda era de 1 y de I y de J, dejó completamente esa demanda, ¿ya? Eso es importante. Eso, binaria, gracias Sebastián, es binaria. Deja la plata, o sea, es la binaria, es hacer el arco, pero adicionalmente es binaria también no es binaria la decisión, sino que es, porque no hay una decisión ahí propiamente tal en recorrer el arco es binario, sí, pero adicionalmente la decisión de dejar la demanda completa también. Es decir, no vamos a hacer un segundo tour, por decirlo así, una segunda vuelta con otro camión para rellenar conchitos de demanda que no haya, pedacitos de demanda que no haya completado. Ya eso no lo vamos a hacer simplemente porque eh, no quiero complicar más el modelo. No es porque realmente no se haga así. A veces se hace así, cuando se puede, ¿ya? ¿Con qué cosas se puede hacer? Eh, Cuesta mucho hacerlo con los brinks. En los brinks, los transportes de valor en general lo hacen como lo estoy diciendo, pero hay muchas veces, sobre todo los que son almaceneros, sobre todo los que son a mucha menor escala, a veces le llegan camiones de, por ejemplo, almacenes pequeños de barrio o mini market de strip center, de barrios también, eh, se van abasteciendo de la misma, a veces de la misma CCU, por ejemplo, de la misma compañía digamos, de bebidas, y en vez de llegarles un solo camión, les llega un camión de la marca A, la marca B, la marca C, cerveza, bebida, jugo, y uno dice, pero es la misma empresa, ¿por qué no va una sola vez? Exactamente eso es lo que le estoy diciendo, o sea, depende mucho de la escala. En este caso estamos asumiendo que simplemente es una vez. No le estoy diciendo que no se pueda, se puede, pero toda esa logística es distinta a lo que yo lo estoy viendo ahora. Yo lo estoy viendo este ejemplo como de una bodega, como de un repartidor de plata como este, ¿ya? Lo otro que le estoy diciendo recién se llama la logística de la última milla, que está muy, muy de moda a la fuerza, porque hubo un adelanto brutal en todo lo que es última milla, como que es dejar paquetes, como que es dejar los corner shop, los Uber Eats y todas estas cuestiones. Se puso, las empresas tuvieron que avanzar años de logística que no se había pensado simplemente por la pandemia. Una de las cosas, pocas cosas buenas de la pandemia fue eso. Y se hace, no estoy diciendo que no se haga, pero esto que les estoy pasando ahora está como si bien es operacional, está simplificando, ¿ya? Se pueden hacer esas cosas, pero supongamos que simplemente se deja toda la demanda, es decir, voy y lleno. Lo otro es que aquí también, en este caso particular, la demanda es conocida. Y en general uno a través del sistema de Transbank, uno sabe cuánto es la demanda. Es decir, uno tiene un control, un monitoreo remoto, obviamente, de los cajeros automáticos. Uno sabe cuánta plata ha salido y sabe cuánta plata puso, por ende sabe cuánta plata queda. Pero eso no siempre es así en todos los sistemas. Por ejemplo, hay sistemas de la vending, la, la, las maquinitas que entregan bebidas, galletitas y eso dentro de la universidad, por ejemplo. Esas no tienen sensores. Ya, no tienen sensores remotos, ellos van llenando porque van observando, pero no es que tengan una cámara o un sensor de peso. Hay empresas avanzadas que sí lo tienen, que les digan cuánto les va quedando de stock para llenar. A veces se acaba nomás y se acaba. A veces saben que ya llevan tiempo sin ir y se demoran porque son dejados nomás. ¿Ya? Entonces, la demanda es estocástica en estricto rigor. Lo de siempre les digo, la demanda es estocástica, pero la vamos a poner constante. ¿Ya? Pues si no, imagínense
el tiempo estocástico, múltiples de Haas, última milla, estocástica a la demanda, nos vamos poniendo un poco locos, ¿ya? Entonces, en la medida en que tenga las datas, se pueda, y el del computador y el tiempo de resolución, uno se empieza a poner un poquito mejor, ¿ya? Hay otros métodos. Y aquí de nuevo le voy a hacer propaganda a mi nueva mención que acaba de ser aprobada. Ahí vamos a tener 3 menciones, chiquillos. 3 menciones va a ser finanzas, gestión de operaciones, las de siempre, y una nueva mención que va a ser de data science, que va a ser de analítica de negocios, que va a ser de nuevas técnicas para poder abordar problemas de decisión. Y en particular vamos a ver ciencia business analytics y machine learning y deep learning. Dentro de machine learning, deep learning y aprendizaje reinforcement learning, aprendizaje reforzado. Cuando veamos reinforcement, cuando veamos deep, cuando veamos, vamos a ver para qué se ocupan estas nuevas técnicas, que lo que hacen es que esto se puede hacer de una mejor manera. ¿Verdad? No es que sea distinto a estos problemas de optimización que estamos viendo, no es que sea distinto a los problemas de modelos estocásticos que estamos viendo, sino que hace uso de estas dos cuestiones juntas, y en vez de ocupar optimización estocástica, que es como la versión antigua, digamos, de esto, se va a un mundo en el cual va ocupando dinámicamente los datos. Hay muchas librerías ya hechas, y mi idea es generar un curso donde metamos manos programando redes neuronales, digamos, para poder solucionar este tipo de problemas en emulaciones de realidad, pero ya más cercano a la realidad. Hay muchas otras formas de hacerlo. Se puede hacer con simulación, se puede hacer con estas mismas técnicas, se puede hacer de muchas formas. Depende del proyecto que uno enfrente. Pero en general, la tendencia es usar lo que yo les estoy diciendo, y que vamos a tener una mención, y aquellos que estén interesados los dejo cordialmente invitados a que participen de ella. ¿Ya? De hecho, yo voy a dejar, yo creo, algún curso, porque no tengo muchos cursos, pero me cambiaría de un curso, me cambiaría a dictar alguno de esos. Me encantaría poder dictar Deep Learning, redes neuronales profundas, digamos, porque es lo que me mueve, digamos, es lo que trabajo. Ahora, ustedes me van a decir, pero esto no tiene nada que ver con lo otro, es la base. Y de hecho, en la otra me voy a pasar por encima de muchas de estas cuestiones y vamos a usar redes neuronales, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿se puede hacer de otra forma? La respuesta es sí, ¿ya? Y esas técnicas las vamos a ver obligatoriamente muy por encima si se van a las otras versiones, y si les gusta, se pueden meter en el detalle, ya sea con electivos también se pueden meter, digamos, pero va a haber una mención completa armado de esto. Digamos, no de esto, de la continuación de cómo se hace, que es vía ciencia de datos, ¿ya? Ok, segunda variable de decisión, el tiempo. El tiempo, acá no es discreto el tiempo. Si se fijaron, las ventanas de tiempo eran continuas, es decir, entre las 12 y tantos minutos y tantos segundos, que les recomiendo dejarla en decimal, hasta las 14 no sé cuánto, me va a recibir. Entonces esa ventana es continua. Entonces no es que uno diga, un subíndice T que me... No, porque el subíndice T habría que discretizar y te quedarían infinitos puntos discretos, ¿ya? Entonces el tiempo es un continuo, ¿ya? El tiempo es un continuo. Acuérdense también que el tiempo de ir de T sub i j, que era el tiempo de ir de un nodo i a un nodo j, también es continuo. Entonces el tiempo es continuo. Entonces nuestra labor es tratar de construir a partir de estas dos variables de decisión cómo quedaría el modelo. ¿Ok? Y el modelo el costo es bastante simple. El costo es casi un flujo a costo mínimo, no casi. Lo más complejo que uno pudiera incluir acá es que hubiera un costo fijo, por ejemplo, de enviar un camión, ¿ya? Eh, pero en general, en la forma en la que lo estamos describiendo, está bien así. Profesor, y pudiéramos poner eventualmente digamos, la negociación con Transbank de cuáles cajeros voy y cuáles no, con un cierto beneficio por cada cajero. Se puede, ¿ya? Se puede, y los que se animen pueden ir a la memoria de Ivo Karsulovic. Hace rato lo hizo esto, Ivo lo debe haber hecho, no sé, el 2013 quizás, 14, ya me pierdo, chiquillos, pero Ivo hizo su memoria en esto, en detalle, con beneficios, sin beneficios, con multa, sin multa. Bueno, de hecho el tipo trabaja ahora en Última Milla, y es un seco en esta cuestión, o sea, se dedicó a esto. Al final. No sé en qué anda ahora, pero por lo menos hace 2 años andaba trabajando en esto. Ya se metió a ruteo, digamos. Y
Y él hizo todas estas, digamos, variaciones. Hay una pregunta, dale nomás, porque minimización de costo y no maximizar la demanda. En estricto rigor, uno pudiera hacer la maximización de demanda también, Sebastián. No hay ningún problema. Pudiera hacer la maximización de demanda y pudiera hacerse uno de estos mismos problemas con mejor esfuerzo, igual como lo hicimos en la localización. No es que no se pueda, es mi respuesta, Sebastián, sino que simplemente estamos viendo un caso en que nos estamos enfocando a los costos. Tal como lo hicimos en el caso de la localización, lo hicimos con mejor esfuerzo o con minimización de costos, acá es exactamente igual. ¿Ya? Es, hay una de las formas es como la minimización como restricción, exactamente. Esa es la forma de, exactamente. Si tú tienes una restricción presupuestaria, el hacer el modelo con minimización de costos no se puede, ¿ya? No se puede, porque en el fondo si es que el presupuesto es uno, en realidad no vas a poder hacer nada, por ejemplo, es decir, puede quedar infactible, eso es lo que yo voy. Y no puedes, con ese presupuesto no puedes abastecer toda la demanda. Pero si tú pones un enfoque de maximizar la demanda, ahí otro gallo canta, ¿ya? Es decir, uno puede hacer un mejor esfuerzo con los camiones que tiene. De hecho, te pongo otra más, una más que no hemos visto y que la veríamos en analítica de negocio, que es lo que yo trabajo, que es en pricing, que pones una maximización de profit. Es decir, tú vas donde te conviene ir, ¿ya? Es decir, minimizas costos, sí, la demanda no tienes que abastecerla toda, sino que tienes que abastecerla hasta donde puedes negociar con los clientes, a los clientes les gusta, y sigue haciendo el ruteo. Es decir, la demanda ahora va a depender de tus beneficios. Y ese modelo es recontra difícil, pero se puede hacer. Se puede hacer y yo lo he hecho con memoristas, de hecho. Lo hemos hecho para diseño de sistema, para diseño de producto, para composición de productos, y bueno, para esto se ocupa analítica de negocio. Pero son una extensión mm, que se va por otro lado, digamos, pero son una extensión de la base, son estos mismos modelos. ¿Ya? Por el momento es minimización de costos. Se puede con otras, por supuesto. ¿Ya? No, no, está bien, está bien. Y de hecho, pregúntame nomás, me va a encantar. Después de eso, la función objetivo esa, pueden ser más, como les dije, pero esa es la base de este. Después de eso, restricción, bueno, todos los camiones salen del depot. ¿Qué significa eso? Que si ustedes están parados en el nodo cero, digamos, en el nodo cero, en ese nodo cero, necesariamente todos los camioncitos que estaban acá, todos los B camiones que estaban acá parados, necesariamente van a salir a trabajar. Es decir, que la sumatoria de todos esos nodos, es decir, esta sumatoria que está acá, tiene que ser mayor o igual que B. En estricto rigor es B, no puede ser más que B porque todos los camiones suman B. Pero le pongo mayor o igual, puede ser igual, ya, da lo mismo. En este caso particular, lo mismo. ¿Ya? Porque no hay un espacio de soluciones más allá, pero tampoco suma hasta más allá de la sumatoria. Así que en términos matemáticos en realidad fue una locura. ¿Ya? Se puede cambiar, sí. Eventualmente si hay una flota menor y que otros que se pueden quedar estacionados, uno lo puede poner ahí. ¿Ya? Ese sería el más genérico. Después de eso viene la capacidad de ojo con acuérdense de esta nomenclatura, ese delta son todos los arcos que salen, o que, digamos, perdona, este delta son todos los arcos que salen, y todos los arcos que salen son estos arcos que están acá, ya que llegan a los nodos donde llegó un arco que salió desde el depot, ya, por eso está la misma nomenclatura de redes, exactamente igual. Después, los camiones que llegan al terminal, mismo cuento. Si todos los camiones salen, todos los camiones llegan. No se pueden perder, se desvanecer en el camino. ¿Ya? Lamentablemente, si se desvanecen y los roban y los, etcétera, pasa, pero esos son eventos muy particulares y no son susceptibles de ser puestos en este modelo, a menos que estemos haciendo un modelo de riesgo dedicado a eso. Y ese modelo de riesgo, ¿a quién se lo vendemos? A la empresa, no, ese modelo de riesgo se lo vendemos a la aseguradora. La aseguradora le encantaría ver un modelo de riesgo, ¿ya? Ojo con eso. Pero ese no es el modelo, no es este modelo, sino que es otro. Ok, entonces,
todos los camiones llegan al terminal, conservación de flujo al inicio y al final, básicamente. Y por supuesto, no por supuesto, sí por supuesto lo voy a decir al tiro porque creo que no la puse. Ah, no, aquí la puse. Y la última, que esa la debo haber puesto acá, me acordé porque la puse ahí porque se me olvidó ponerla, y por eso la puse al final. Y por supuesto la conservación en todos los nodos intermedios de flujo. Es decir, un camión entra, si el camión entra, el camión sale. El camión no se queda estacionado en el mall. Y no vamos a modelar las panes del camión. No, no, el camión se quedó estancado por falla técnica. No, no, eso no lo vamos a ver acá. ¿Pudiera verse? Sí, pudiera verse, pero también es otro modelo mantenciones. No es un modelo distinto. Acá vamos a asumir que el camión entra, el camión sale. ¿Ok? Entonces, básicamente estas tres restricciones, la A, la B y la que acabamos de ver, la G, es simplemente conservación de flujo. Nodo inicial, nodo final y todos los nodos de en medio. ¿Ya? Esa es la conservación de flujo. Después de eso, vamos a hablar de que el camión no sobrepasa su capacidad. Esta restricción de acá es una restricción desde mi punto de, a mí, digamos, no voy a calificar la dificultad, pero mejor para hacerlo corto, se confunde mucho con esta restricción, les enreda esta restricción, y a mí, y aprovechando que somos poquitos, si se quieren lanzar a la piscina, me gustaría saber cuando hicieron su lectura o ahora cuando la están mirando, cuando yo digo no sobrepasar la capacidad del camión, ¿les hace sentido esta restricción o la ven muy rara y hay algo que yo la voy a explicar igualmente, pero a priori se entendió desde cero o cuando la vieron esto les pareció chino mandarín y no se entiende? La vamos a explicar, pero quiero saber si la mera lectura se puede entender. Eso es lo que quiero saber. Sebastián, tú que participas harto, ¿se entendió? ¿Se entiende simplemente decir no sobrepasar la capacidad del camión? ¿Y Es cómo se como en hace? el fondo no ocupar, que puedo ocupar hasta cierta capacidad de camiones, pero puedo ocupar menos. Sí, eso es lo primero, gracias, eso es lo primero, pero a lo que yo voy al cómo se compone en el lado izquierdo de de la inecuación, esa demanda por el X sub i j. Porque en general uno lo pudiera entender como más fácil si es que uno supiera por decirlo así, si es que dejó sí o no demanda en un cierto nodo. Pero en este caso esa variable no existe, sino que tengo solo la variable de arco. Entonces, voy y lo explico, chiquillo. Lo que pasa acá en esta ecuación, César, si quieres hablar bien, si se te abrió un Ah, micrófono. es que le iba a preguntar, o sea, no entendí por qué se multiplicaba por la demanda. O sea, entiendo por qué, pero no sé interpretarla bien con la otra sumatoria. Ya, justo para allá voy. ¿Ya? Gracias. Mira, es lo siguiente. Cuando uno tiene el grafo, cuando uno tiene el grafo uno dice, ok, mira, estoy parado en el depot. Un camión nomás, ¿ya? Uno solo. Estoy parado en el depot. Y si yo decido ir a este nodo le voy a poner 1, a este le voy a poner 4, a este le voy a poner 7, a este le voy a poner 20 y después se devuelve. ¿Ya? Supongamos eso. Es un ejemplo, por supuesto. Este es el 0, el depot, y el terminal a la vez. ¿Ya? Si el camión sale a hacer esa vuelta, un corner shop, lo que sea, salió a hacer esa vuelta, entonces en cada uno de estos puntos va a haber una demanda de 1, de 4, de 7, de 20. Entonces, cuando el camión vaya desde 0 a 1, va a ser igual a 1. Cuando vaya desde 0 a 1, lo que implica que yo voy a abastecer esa demanda y se va a sumar de lo que salió, de los billetes que salieron de mi camión. Voy al siguiente. Es decir, yo voy a hacer el X14. ¿Ya? Y de ese X14 yo voy a sacar la carga. Es etcétera, etcétera. Del X4 al 7, del X7 al 20 y por supuesto
y ya cuando me vuelvo al terminal, que es del X20 al terminal, ya ahí no abastezco solo demanda en el 20. Entonces, una forma de ver esta ruta es que uno, cuando mira hacia adelante y está parado en el depot acá, cuando uno está parado acá, uno en realidad mira a todos los posibles arcos donde va. Pero de esos todos posibles arcos verdes, uno fue solo a uno. Entonces, tu pregunta es, todos los posibles arcos que yo voy saliendo son susceptibles de yo dejar demanda. Pero yo solo voy a dejar demanda en uno de ellos. Pero eso lo define el modelo. No lo defino yo. O sea, lo define el solver o mi esquema de optimización, lo que sea. Pero el modelo propiamente tal tiene que considerar todas las posibles opciones. ¿Cuál es la óptima? El solver dirá. O mi heurística dirá. Pero yo tengo que dejar todas las posibles opciones, que son las verdes, que son la sumatoria de todas las posibles opciones. Ahora, ¿cuánta demanda? Bueno, va a ser la demanda del nodo que yo el nodo que yo deje atrás. Se puede hacer con el nodo que viene adelante, se puede hacer con el nodo que viene adelante, o se puede hacer con el nodo que yo deje atrás. Me refiero a esto. Si yo miro acá, miremos el nodo 1 que realmente tiene demanda. Me arrepiento de haberlo hecho con el nodo 0 que no tiene demanda. Así que lo voy a hacer con el nodo 1 para que se entienda. El nodo 1 sí tiene demanda. El nodo 1 tiene demanda. Entonces, como el nodo 1 tiene demanda, yo digo, ok, ¿cuáles son los arcos que salen del nodo 1 en verde? Del nodo 1, salen a todos estos nodos que no sé cuáles son, millones de nodos, todos eventualmente, todos los que están en el grafo, pero salgo hasta los de donde hay arco, y salgo a los donde hay arco, que son los delta de salida, y a uno de ellos voy a ir, no sé a cuál. Alguno de esos X sub y J se va a aprender, no sé a cuál. Pero si yo pasé por el I, que pasé, necesariamente ese I lo tengo que dejar atrás. O sea, yo le dejé el rack de billetes al nodo 1. Al nodo 1. Entonces, y eso lo voy a hacer siempre. Ves que de mi ruta, ves que de mi tour completo. Así que por ende tengo que hacerlo por sobre todo el tour. Entonces, esta sumatoria que está acá es ese tour en azul. Ese tour, toda esta sumatoria completa, lo único que está haciendo es este tour que está acá. Asumiendo en esa subsumatoria verde que está ahí adentro, de que el nodo en el que está parado va siempre dejando el rack de billetes que le pidieron. ¿Ya? Y eso es como se puede interpretar gráficamente. Es una forma de verlo. ¿Ya? Que es lo que estábamos conversando. ¿Ya? Si es que no se entiende, me pregunta, pero voy a avanzar. Pero si no se entiende, los quedo dando vuelta, simplemente pregunta. ¿Ok? Después de eso. Entonces, más chiquitito acá. Hay un tema no menor, que es que el modelo puede, como está formulado, es un tema un poquito más técnico, pero también tiene pero disculpen el ruido, que estoy en la casa, disculpen el ruido. Y hay un problema que es el tema de que en realidad no es que exista una conservación global de camiones. Es decir, que los camiones que entran igual a los camiones que salen. Necesitamos ir más allá, porque tenemos la etiqueta de vehículo. Es decir, el camión que entró tiene que ser el mismo camión que salió. No puede ser cualquier otro camión. Entonces, tenemos que poner esa restricción, ¿ya? Porque no es que lleguen dos camiones al mall y salió uno para el otro lado y el otro para el otro lado, no. Porque tenemos la etiqueta de camión, sabemos que camión patente no sé cuánto es. Es un problema operativo, acuérdense. Entonces, necesitamos esos detalles y lamentablemente el modelo queda más exactamente. Restricción tiene que ser completo esta cuestión y uno a uno los camiones conservan su flujo. Y es simplemente esto. Si un camión, si entra un vehículo a un nodo intermedio, sale el vehículo, obligatoriamente. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Porque también el flujo se pudiera conservar con un cero. Eso es lo que quiero decir. Entonces, la generación o destrucción espontánea de camiones no existe. Y esto te obliga a que esto suceda. ¿Ya? Y con eso uno, ¿qué se asegura también? A pesar de que
de que no está dicho de esta manera, pero uno se asegura que llegaste a todos los cajeros. Y si llegaste a todos los cajeros, abasteciste toda la demanda. ¿Ya? Entonces, a todos los nodos llega un camión, de todos los nodos sale el mismo camión, como el camión, la restricción anterior a esta, como el camión tiene suficiente capacidad, va a hacer el replenish, va a dejar la plata, entonces después que deja la plata, necesariamente la demanda se abasteció completa. ¿Ya? Esto es multifunción, esa restricción. Hace mucha pega. Hasta este punto no hemos hablado de los tiempos. Y la ventana de tiempo, que es lo más fácil de hacer, uno pudiera poner como que el tiempo en que visita el camión B al cajero I esté en la ventana de tiempo, que es súper fácil esta restricción. Dice, listo, ventana de tiempo solucionada. Pero eso es incompleto, porque no hay ninguna relación en todas las otras restricciones. Siempre estuvimos hablando de X contra la demanda, de la conservación de los X, de la función objetivo estaba el X, y ahora de la nada ponemos, bueno, y el tiempo de visita tiene que estar en el rango de la ventana de tiempo. O sea, si estaba entre las 12 y las 3, entonces el S está entre las 12 y las 3, que es lo que está aquí. Pero eso no es suficiente. Eso es lo fácil. Esa es la parte fácil de la ventana de tiempo. ¿Eso por qué no es suficiente? Porque no existe ni un enlace matemático y lógico, por ende, entre el X, que es el ruteo, y el S, que es el tiempo. Es decir, el modelo pudiera hacer el ruteo perfecto, pero en unos horarios que no van a andar ni por las tapas con la realidad. Te va a encontrar S que están en el rango, que se van a mover en cualquier número del rango, infinitos, te va a dar cualquier número, como no hay un costo asociado, te va a dar cualquier número, pero la ruta no va a tener nada que ver con el tiempo. Y esa parte es la difícil. Toda la dificultad, complejidad matemática me refiero, principal complejidad matemática, porque los otros eran puros problemas de redes, era flujos. Esta restricción de acá es un problema, una restricción de cotas. Pero el gran problema que nos centra ahora es el tema de cómo hago esta famosa restricción. Y esta famosa restricción es que yo quiero hacer esto. Quiero sostener una secuencia de tiempos tal que sea coherente con el tour del camión. Ahora voy a la matemática. Lo que quiero es que el tiempo en el que yo llegué al nodo J sea posterior al tiempo en el que estaba en el nodo I, que llegué al nodo I, y viajé del nodo I al J. Es una secuencia de viajes. Estoy en el nodo I, viajé del I al J, es decir, ese subí, que es el tiempo que estoy en I, más el tiempo de transporte de I al J, el tiempo que yo realmente visito, por decir así. Porque yo me puedo quedar esperando afuera, como les dije. Por eso que era importante esa parte. Si yo llegué un poquito antes, te esperas hasta que te reciben. Pero ese tiempo tiene que ser posterior, necesariamente. Entonces, y eso pasa sí y solo si yo decidí ir del cajero I al cajero J con el camión B. Eso tiene la estructura de una gran M. ¿Ya? Que es una gran M típica, solo que está hoy disculpen el ruido, chicos, voy a cortar un segundo. Disculpen lo doméstico, chiquillos. Disculpen lo doméstico. Estoy en la casa y estoy apuradito con otras cosas, pero ya. Pero
45 segundos. Vamos. Ok, entonces esto es una gran M y tiene una pequeña diferencia. Sí, chiquillos, va a haber break. Va a haber break. Va a haber break y eso. Hagamos break. Buen punto. Hagamos un break. Vuelvo. Déjame lo anoto. Son las 9:31. 9:41. De vuelta. Voy a ponerlo aquí más grande. Por acá. 9:42. Dice ahora. Más un epsilon. Estamos de vuelta. ¿Ya? Break. Y voy a poner grabar porque no se me olvide. Nos vemos en un ratito y retomamos. Vale. Estimados, un saludo. Vamos a continuar. Les pido a alguno que me pueda decir ahí si se está viendo mi pantalla y si está el audio. Le agradezco un montón. Sí, profe, se ve y se escucha. Vale, muchas gracias, Ignacio. Vale, vamos a continuar. Entonces, nuestro objetivo era tratar de construir esta restricción de la gran M, que tiene exactamente la misma estructura de las restricciones de capacidad previa. Con la única diferencia es que ahora, en vez de ser la variable binaria, no es exactamente un x directo, sino que es 1 menos x, porque se refiere a la, digamos, a el caso en que no se realice. Analicemos el caso donde esa variable aleatoria, donde esa variable binaria es o no 1, ¿ok? Pero para no estar analizando el complemento, por decirlo así, analicemos directamente qué pasa con el 0 y el 1, ¿ya? Para que vean que funciona en ambos casos. Uno de los casos es extraño, porque primera vez que lo vamos a ver, pero déjenlo en su stack de herramientas porque se puede llegar a ocupar mucho en términos de modelación. Entonces, vamos a ponernos en el primer caso. ¿Qué pasa si es que el camión decide, si uno, digamos, decide ir desde I hacia J? Es decir, la empresa de transporte de valores me envía el camión de I a J, el camión B. X sub IJ vale 1, entonces. Y si es que X sub IJ vale 1, si es que eso vale 1, implica esto vale 0. 1 menos X vale 0. Es decir, toda esta restricción que está acá, quiere decir que el tiempo, la secuencia de tiempos que habíamos escrito arriba, se cumple. Es decir, el tiempo en el que estoy en J, si es que ustedes cambian esto para acá, el tiempo en el que estoy en J es posterior al tiempo que estoy en I, más el tiempo de transporte. Es decir, simplemente, si es que yo decido hacer la visita, se cumple la secuencia de tiempo, que es lo que ando detrás. Esa es la más fácil. La otra no es que sea difícil, es trivial, pero lo que cuesta es entenderla y de dónde sacar la M. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a ver qué significa el otro lado. ¿Qué significa que sea 0? ¿Qué pasa si es 0? Cuando esto es 0, es decir, decidí no ir con el camión entre I y J, o el camión puede estar en otro lado completamente distinto de la red, el camión no hace ese tramo, simplemente no hace ese tramo. Si el camión no hace ese tramo, lo que pasa es que esto es 0 y esto completo es 1. Es decir, lo que estamos diciendo es que la diferencia de tiempos entre el camión está en I y entre el que el camión está en J es un número muy,
puedes llegar a ser un número muy, muy grande, tan grande como m. En particular, si la jornada laboral es de 10 horas, m pudiera ser 10 horas. Pero no me han hecho la pregunta, pero alguien y otro semestre me la han hecho. Pero profesor, si el camión ni siquiera visitó, el camión B ni siquiera visitó, el modelo me va a estar entregando tiempo para nodos que el camión no visitó. Y la respuesta es sí. Este modelo entrega información que no es requerida y que no tiene sentido físico. Entonces, cuando ustedes no deciden hacer ese tramo, igual el modelo les va a estar entregando un tiempo. Pero la idea es que uno como modelador entienda que esa información carece de sentido. Para todos aquellos nodos en los cuales el camión no pasó, esos tiempos no tienen sentido. Y uno tiene que descartar simplemente esa información. El M puede ser 24 horas, por ejemplo, si están analizando un día. Si están analizando un mes o una semana, la correspondiente ventana de tiempo que estén analizando. Si son 8 horas laborales, 8 horas entonces. ¿Ok? Entonces eso significa, la única parte difícil es cuando, lo que les acabo de decir, es que la única parte difícil es que en realidad el camión, digamos el camión, no el camión, la única parte difícil es que uno tiene que entender que las variables S, hay variables que no se están considerando. Repito, chiquillos, preguntable, entiéndanlo. Este modelo entrega información que no está siendo relevante para el fenómeno económico y físico que hay detrás. Es decir, les va a entregar tiempos que no son requeridos y que no tienen sentido físico porque el camión ni siquiera pasó por ahí. Pero el modelo igual les va a entregar esos tiempos. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Ignorarlos. ¿Ok? Acuérdense, no se olviden. No se olviden de eso. Después de eso, bajamos. ¿Dónde está mi mouse? Acá está mi mouse. Después de eso, mouse acá. Y estamos. Entonces, acá está la explicación. Igual se la dejé acá, por supuesto. No me estoy saltando ni un paso. La última ya la habíamos visto, que es la G, que es la conservación de flujo. Y eso fue simplemente digamos, una conservación de flujo. Bueno, aquí tengo repasar ejemplos y explicar extensiones, lo cual hice a través de la explicación. O sea, ya está hecho. ¿Ya? Así que, chicos, acá nosotros hicimos un recorrido muy somero de la gran variedad de modelos enteros que existe y de la gran variedad de modelos en la cadena de suministro que existe. Yo como lo tengo que pasar en un capítulo, en un curso de tercer año, yo lo hago de esta manera, de un resumen me permito darles una inmersión en cadena de suministro y inmersión en programación entera, donde entran en detalle gestión de operaciones y en logística. Y entran en detalle a lo más útil, que es básicamente el tema ya de su aplicación, de cálculos de costo, de solución de problemas logísticos propiamente tal. En este caso nos quedamos en la etapa de modelación y las técnicas de modelación ya las vimos, binarias, enteras, costos fijos, ruteos, la gran M, ¿ya? Y en general se parecen mucho a los modelos continuos. De hecho, son lineales ambos. De hecho, se llama programación lineal entera mixta, mezcla lineal con continua con entera. Solo la única parte más compleja, de hecho, los enteros propiamente tal, los Z, es casi igual la modelación, como ustedes ya vieron, en el tema de las cajas. Es como, puede ser continuo, puede ser entero, no da lo mismo. Lo difícil son las binarias, en general, ¿ya? Donde lo que da más complicación son las binarias, ¿ok? Entonces, eso hasta acá, ojo, lo voy a escribir en Canvas igual, pero aprovechando que están acá, les doy, y bueno, igual les va a quedar el video a sus compañeros, hasta acá entra la prueba, ¿ya? Voy a empezar ahora, en esta media hora o más que me queda, media hora, digamos, voy a empezar a pasar un nuevo capítulo, el cual no va a entrar en la prueba, ¿ya? Que es el capítulo de programación dinámica. ¿A qué me refiero? Acabamos de terminar un capítulo que es de modelación. Y este capítulo de modelación no hemos dicho cómo se resuelven estos problemas.
La idea de los 2 capítulos que vienen es contarles cómo ustedes pudieran resolver estos problemas. Y uno es un capítulo, que es el capítulo de, digamos, de métodos para resolver problemas de programación entera. Y un método muy bueno es el método de programación dinámica, el cual vamos a ver que sirve para una familia muy particular de problemas, pero que a pesar de ser particular, es muy común. ¿Ya? Es muy común de ver, sobre todo en ingeniería industrial. Vamos a comenzar con ese, que es programación dinámica, que es el capítulo que sigue. Eso no va a entrar en la prueba, pero ya voy a empezar con la materia y voy a partir de eso, así que lo recomiendo. Y antes de eso, voy a hacer una que también lo voy a escribir en Canvas, pero se los dejo de primera mano y queda el video también, el tema de vamos de la modalidad de la prueba. La prueba va a ser en Canvas, igual que las otras pruebas, va a ser me refiero de los 2 cursos, los que están solo en este curso tienen como referencia la prueba 1, y va a ser una prueba en la cual se van a preguntar conceptos, se van a hacer eventualmente algunos cálculos pequeños, análisis, similares a los que hacemos en clases, pero adicionalmente, y es para que estén preparados, por favor, va a haber una etapas de modelación, en las cuales les voy a pedir que escriban en una hojita y que suban un archivo, ¿ya? Y que suban un archivo al Canvas. Entonces les pido que estén muy atentos con eso en 2 sentidos, en que tengan a mano sus teléfonos con con un buen digamos, sistema de el CAM. Hay millones de CAM, pero el CAM Recorder, el escáner, el CAM Scanner, etcétera, con algún de su preferencia que ocupan en muchos. Hay muchos gratis, digamos, pero la idea es que puedan proveer una buena imagen para subir sus archivos. Eso es lo primero. CAM Scanner, sí, es el que más ocupa, efectivamente. Y gracias, Sebastián. Y lo otro es cuidado con la letra para que se les pueda entender bien. Y lo otro es que voy a dejar con que el sistema les respete el último archivo que subieron. ¿Ya? Eso lo voy a dejar así. Pero igual va a ser secuencial. Mi punto es que se preocupen de ver que el archivo está. Y de hecho les voy a decir a los ayudantes que revisen inmediatamente si el archivo está. Porque les pasa muchas veces que les queda el buzón vacío. ¿Ya? Se puede ver, ustedes lo pueden revisar, yo lo veo, lo he visto en modo estudiante, yo lo dejo como para que vean si está o no. Véanlo ustedes, revísenlo. De 100 alumnos, que literalmente son 100, 2 tienen problemas. Muy probablemente ustedes, que son los que más vienen a clase, no van a tener problemas, pero se los dejo para que se los soplen a sus compañeros, que son un par, no son muchos, la mayoría lo hace súper bien. ¿Ya? Pero ustedes preocúpense, échenle la miradita, que esté el archivo, para que no entreguen una cuestión en blanco, porque después de eso no va a haber vuelta atrás. ¿Ya? Por favor, por un tema de verificabilidad. Tendrían que irse a la prueba recuperativa. ¿Sí? Entonces, ¿para qué evitar? Porque ya van a estar arriba las pautas, los comentarios, todo ya no es que les pueda hacer otra prueba tampoco. ¿Ya? Así que ojo con eso, así que pónganle atención a revisar sus buzones, no son muchos, en general menos del 5% en cada prueba, digamos. Así que no es tan grave, pero para que le avisen a sus compañeros y ustedes también tengan el cuidado. Vamos con el otro capítulo, me refiero. ¿Ya? El otro capítulo es de programación dinámica y vamos con programación dinámica, sería... no, pues no, con este mismo. No sé si estoy compartiendo solo el archivo o la aplicación completa o la pantalla completa. ¿Alguien me ayuda? Se cambió el contenido? Por Estoy favor. viendo el tema 4, profe. Programación dinámica. Súper, muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco. Vale, vamos a ver el tema. Vamos a ver el tema ahora. Y este tema se trata de lo siguiente. Hay una cierta clase de problemas de programación matemática
que en particular son generalmente enteros, ¿ya? Son generalmente enteros, que funciona también para continuo, y que son una clase de problemas que se llaman problemas secuenciales. Tienen un nombre muy, muy, digamos, rimbombástico, que es problemas secuenciales de decisión en tiempo discreto. En corto, le vamos a llamar PSTD, de ahora para adelante, ¿ya? Digamos, para simplificar, porque se llama procesos secuenciales de decisión en tiempo discreto. Esta materia en particular, en conjunto con marcovianos, con los métodos, con los procesos marcovianos del otro curso de modelo estocástico, son la base para todo lo que es redes neuronales. Y ahí le sigo haciendo propaganda a la mención de ciencia de datos. ¿Ya? Le sigo haciendo propaganda. Con estas dos materias, ustedes pueden aprender a hacer redes neuronales. Es decir, aprender inteligencia artificial. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Ya? Esta es la base. Bueno, los procesos de secuenciales de decisión en tiempo discreto tienen la siguiente característica. Que uno tiene dos variables de decisión, dos grupos de variables de decisión, las cuales tienen una característica particular. Y esa característica particular es que una es una perilla que ustedes mueven como dueños del negocio o del sistema de ingeniería, que es X, y otra que es algo que ustedes observan, o un estado, que observan después de haber tomado su decisión con la perilla. Y eso es el S. Entonces, son dos variables de decisión que una les permite controlar y la otra la observan después de haber tomado la decisión. Pero ambas son variables de decisión. Una es control y la otra es estado. ¿Ya? La gracia de un problema secuencial es que la decisión que ustedes toman en el tiempo t incide sobre el estado al final de ese periodo t, el S de t. Que el costo que ustedes incurran en un cierto periodo t solo depende de lo que decidieron en ese periodo y de cómo estaba el estado, cómo estaba el sistema en el periodo anterior. Y que el estado en el que queda el sistema al final del periodo t solo depende de cómo estaba el sistema antes y de la decisión que ustedes tomaron ahora, en este periodo t. Ustedes me van a decir, pero profe, esa cuestión es súper particular, no sirve para nada. Hay muchos problemas que se modelan así. De partida, el lot sizing, el que acabamos de ver de las bodegas, es exactamente este problema. Y este lot sizing, que a ustedes yo se los dije como que hay un bodeguero, que no sé qué. Chiquillos, este lot sizing, en la época de los 90 se empezaba a solucionar con lot sizing. Después se empezó a solucionar con reglas, entre el 2000, digamos, 2010. 2000 a 2010. Empezó a solucionar digamos, con reglas. Uno solucionaba el lot sizing y le pasaba la regla al bodeguero, por decir así. Después eso evolucionó tanto que ahora esto se hace con una red neuronal que echaron al bodeguero y la red neuronal resuelve este mismo problema de forma automática y manda a robots a sacar y a pedir cosas. Ese es Amazon, el extremo de la cuestión. Es decir, este problema que está acá, que antaño, en los 90, se resolvía con un solver, y que después, el del lot sizing, y después se daba con un conjunto de reglas para un bodeguero, que se sigue haciendo así en pequeñas y medianas empresas, se sigue haciendo así. Esta cuestión ya en las empresas más avanzadas se hace automatizado. Y el modelo que está detrás es este. Modelo de advertising, modelo para hacer promociones en línea, Falabella. Yo soy Falabella, necesito hacer mi promoción en línea por Instagram o por Facebook o por cualquier red social en donde yo vaya a poner mis banners para vender cosas, con línea o con Falabella, lo que sea. Y cada una de esas plataformas me gasta plata.
y yo tengo que definir cuánta plata le pongo. Eso lo hacían hace poquitos años, 3 años atrás, lo hacían compañeros de ustedes, ex compañeros de ustedes, lo hacían, los contrataban para eso. Se necesita data scientist para que programe el tema de... Ahora, eso lo hace un robot. ¿Y qué es lo que están haciendo sus compañeros? Programando el robot. Un bot, digamos, no un robot físico, sino que un bot que hace el advertisement en línea y la distribución de platas en línea automático. ¿Con qué? Con ciencia de datos. El problema, el modelo que está detrás, modelo secuencial de decisión en tiempo discreto, el que está acá. ¿Ya? Y ojo que no le estoy haciendo propaganda a la mención, le estoy diciendo cómo se hace nomás, en la práctica, nada más. ¿Ya? Es una cuestión súper útil. Y para saber eso necesitan esta base. ¿Ok? Entonces, vamos simplemente a setear la semántica, los nombres, y después de eso vamos a empezar a ver ejemplos de cómo se aplica. Entonces, ¿cómo va a estar este capítulo? Primero ponemos el marco de trabajo, que es los PSTD, los problemas secuenciales de tiempo discreto, le ponemos los nombres a lo que compone un PSTD, y después vamos ejemplo, 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 y después me voy a meter en un Excel, y vamos a solucionar un problema que tiene esta forma con una técnica particular que se llama programación dinámica. Entonces, programación dinámica es una técnica que se aplica sobre problemas que tienen esta estructura, ¿ya? Tiene un principio de solución que se llama el principio de Bellman, que es una ecuación que rige esto, que es una ecuación recursiva. Y para no entrar, que no voy a entrar en el detalle, que sale toda la demostración, ojo, de hecho creo que hasta la hice dentro de este apunte, pero no me importa la demostración, lo que me importa es que vayamos al Excel y lo implementemos, porque eso que después está en Excel, uno lo puede hacer Python, y después que los pasa a Python, lo puede pasar a producción, y lo puede dejar arriba de un servidor funcionando para que haga, por supuesto, no con cero supervisión, porque esas cuestiones se van desactualizando y se pueden caer, pero de eso se preocuparán los computines, ¿ya? Pero el que hace el modelo es el industrial. Ojo con eso, ¿ya? Así que esta cuestión empieza, eh, todavía estoy en tercer año, estamos en tercer año, digamos, formalmente por Maya, pero ya empieza a ser cuestión de como de ir metiendo mano y de cuestiones que ya están ocupando masivamente la industria. Entonces, pongámosle nombres a las cosas, pongámosle nombres a las cosas y qué nombres vamos a necesitar en particular. Vamos a tener que caracterizar el problema secuencial de decisión en tiempo discreto con sus características principales. Vale, disculpan ahí repetir, pero las características principales son el tiempo, es decir, el tiempo que va entre el periodo 1 y el periodo t, que es el horizonte temporal, es un tiempo discreto. Profesor, ¿se puede hacer con tiempos continuos? Sí, en efecto, lo están viendo en modelos estocásticos. Lo deberían estar viendo ahora, que son cadenas de Markov en tiempo continuo. Se puede también. En el mundo de optimización, estas dos materias son prima hermana. De hecho, por eso mismo las dicto yo mismo. ¿Ya? Ahora, de hecho, lamentablemente voy a tener que dejar una de la otra. Digo lamentable porque me encantan los cursos, pero no hay nadie que pueda dictar el otro curso de ciencia de datos. Así que yo estoy preparándolo ahora. ¿Ya? Así que me voy a tener que salir de programa matemática o de modelo estocástico para ir a dictar el otro, que me encanta, me gusta mucho más porque es más aplicado. O sea, y vamos a estar programando, metiendo mano todo el rato. Pero son primos hermanos estas dos materias. Entonces, ¿se puede hacer continuo? Se puede, de todas maneras que se puede. Pero al final del día, créanme, esto es, ni los que necesitan hacer análisis de fluido trabajan en continuo, porque los computadores no se la pueden. Entonces, al final del día, igual hay que discretizar. Si el computador es discreto, al final siempre es discreto. Entonces, al final del día, todas las metodologías son discretas. ¿Ya? Así que nosotros aquí vamos a asumir ahora, los problemas de ingeniería industrial generalmente son tiempo discreto. Ya generalmente. El que les puse anteriormente, ¿se puede modelar con tiempos continuos? Sí, pero igual le hicimos un modelo binario para poder decidir la ruta. ¿Ya? Así que, en este caso particular, tiempo discreto. Después de eso, tenemos las variables de decisión. Dos, tenemos las variables de control y tenemos las variables de estado. La de control es la perilla que yo puedo ajustar de mi negocio y la de estado es la que yo observo. Después de eso, tenemos la función de costo o beneficio de cada periodo. Si es un costo, es un mínimo, si es un beneficio, es un máximo. ¿Ya? Pero la función propiamente tal se le llama GDT y que representa el costo, el beneficio, periodo a periodo. También en el libro le ponen función de valor, me refiero al Lieberman.
le ponen B, a veces otros nombres. Yo le estoy poniendo esta nomenclatura, pero da lo mismo, la nomenclatura da igual. Digamos, lo que importa es qué significan. Y después de eso está la función phi, que es la función de transformación de estado. ¿Qué depende? Puede ser, generalmente son flujos, generalmente, pero pudiera ser otra cosa, ¿ya? Como que una persona se transforme en un grafo, que la plata se transforme en valor para la gente, la plata se transforme en producto. A veces son cosas raras, digamos, como de generar, cuando son raras es cuando uno entra a hacer la caracterización de personas con respecto a las funciones de utilidad personal. Eso es como raro, no es tanto, no se acostumbra, pero generalmente en problemas logísticos, que son una de las clases que se ven en Data Science, están los problemas financieros, que son más de plata, están los problemas más de economía, que son más de utilidad de las personas, están los problemas logísticos. Pero para Data Science es lo mismo, le da lo mismo. Todos los problemas están incluidos. En este caso particular, en logística, si es que no enfocamos los problemas que vimos de cadena de suministro antes, son conservaciones de flujo. Todos los phi son conservaciones de flujo. ¿Ya? Después de eso, ¿ok? Cuando el problema tiene esa estructura se llama problema secuencial de decisión en tiempo discreto y es susceptible de ser resuelta con una técnica dinámica, que de hecho se llama programación dinámica, y que la vamos a ver digamos, durante este mismo capítulo, pero lo vamos a ver en clases venideras. Y lo que hace esa técnica de programación dinámica es separar este problema en todos sus periodos, separa el problema en todos los periodos y se pone en todas las posibles decisiones que está y se conforma lo que se llama árbol de decisión. Ese árbol de decisión es fácil de entender, pero para un computador tiene una carga de uso de memoria excesiva, que se llama la maldición de la dimensionalidad en matemática y en los computines, dicho muy coloquialmente, es reventar la RAM. ¿Ya? Porque se abre un árbol de opciones tan grande, que no es posible de manejar en memoria RAM. Entonces, adivinen qué es lo que se hace. Se aproxima, ¿ya? Para poder solucionarlo. Pero para poder entender esa aproximación, primero hay que entender cómo se haría si fuera exacto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo chiquito. Supongamos que tienen un mapa, y en este mapa nosotros tenemos, mirado desde arriba, tenemos un auto que está tratando de llegar a un cierto destino, que está más adelante, y este destino uno lo puede, digamos, en este mapa nos podemos, dámelo recto, totalmente cuadrado, y uno conoce todo. Supongamos que esa ciudad es así, es muy simplona, digamos, y esto uno lo pudiera caracterizar por dos variables de decisión. Una que es de control y la otra que es de estado. La variable de decisión es: yo voy en el auto y decido si seguir derecho, doblar a la izquierda o doblar a la derecha. Entonces, seguir derecho, doblar a la izquierda o doblar a la derecha. Esa es mi decisión, ese es mi control. Pero el estado es en la esquina en la que quedo parado después de la decisión. O sea, si actualmente, como el autito está ahí, el autito está parado en la esquina de la calle horizontal 2, con vertical 1. Está en esa esquina. Si dobla a la izquierda, va a llegar a la horizontal 1 con vertical 1. Si dobla a la derecha, va a llegar a la horizontal 3 con vertical 1. Si sigue derecho, va a llegar a la horizontal 2 con vertical 2. Es decir, tiene exactamente la estructura que dijimos antes. Se toma una decisión en un cierto periodo, depende del estado en el que estoy parado ahora, que es la esquina horizontal 2 con vertical 1, y mi decisión implica en el estado que voy a quedar al final, que es la siguiente esquina donde quedo. Secuencia. Ya, pero profe, no ha dicho nada más respecto a los costos. Bueno, construyámoslo. ¿Qué es lo que puede ser el costo? Puede ser el costo de la benzina que te gastaste en esa decisión, puede ser el costo del tiempo que te gastaste en esa decisión, que más o menos son más o menos equivalentes, digamos, y uno pudiera entonces hacer una minimización de la sumatoria de todos esos costos y todas esas decisiones, de modo de que exista una conservación de flujo y que uno llegue de un punto a otro. Es decir, que el camión o que el auto escoja la ruta mínima, que es el problema que vimos en redes.
Profe, entonces el problema de ruta mínima es un problema secuencial de decisión en tiempo discreto. Sí. Profe, entonces el problema de ruta mínima se puede resolver con programación dinámica. Sí. Sí. La respuesta es sí. Entonces, este problema, que se los acabo de explicar de una forma un poco distinta, es el problema de ruta mínima. Es ruta mínima. Pero lo estoy viendo como un árbol de decisión, de secuencias. ¿Qué significa este árbol de decisión o secuencias? Es decir, que yo si estoy parado en una cierta calle, en una cierta esquina, yo puedo tomar tres decisiones. Izquierda, derecho, straightforward, o a la derecha. R. Por eso puse L, S y R. ¿Ya? Izquierda, sí, derecho o a la derecha. Y después de cada una de esas voy a llegar a una nueva esquina y en cada esquina de nuevo se me abre tres decisiones. Y en cada esquina tres decisiones, tres decisiones. Pregunta, si es que se animan, si no, yo les digo, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta que está ahí? ¿Cómo evalúan que crece el árbol? ¿Crece mucho o crece poco? A partir de los periodos. ¿Creen que crece mucho o que crece poco? Exactamente, Max. El árbol explota en términos exponenciales. Este árbol crece incluso para un problema muy, muy, muy chiquito. Este árbol explota brutalmente y un problema ridículamente chiquito, se puede tornar una pesadilla para el computador. ¿Ok? Entonces, esta técnica que vamos a aprender, que se llama programación dinámica, la vamos a aprender en genérico para problemas acotados, que ustedes ven que funciona bastante bien y rápido, sobre todo para el load sizing, para problemas de asignación, para problemas de la mochila, funciona súper bien, pero cuando ustedes ya empieza a ponerse muy, muy grande el problema, toca aproximar. Cuando el problema me dice que se me cayó, ¿volví o murió? Que sería mala cosa. ¿Me caí o estoy en línea, chiquillo? No, sigue en línea. Sí, vale, chiquillo. Vale, gracias. Entonces, esto que para el exacto funciona para problemas chiquititos. Para grandes, funciona solo con aproximaciones. Para más grandes, hay que resolverlo con heurística. Y para control, para soluciones en línea, hay que resolverlo con ciencia de datos. El mismo problema. Distintas técnicas dependiendo del tamaño. ¿Ya? Big Data, Data Science. Pequeña y mediana empresa, heurística. Empresas pequeñas o prototipos chiquitos, exacto. Que es lo que estamos viendo acá. Estamos en tercer año. Quinto año, Data Science. ¿Ya? Entonces, esto explota y esto es exactamente lo que les decía arriba, la maldición de la dimensión. Esto es mucho, el árbol crece mucho en la alternativa A. ¿Ya? Y esa es la maldición de la dimensión. Veamos un ejemplo práctico de cómo se hace esto. El problema del knapsack es un problema, el problema de la mochila. El knapsack 01 es un problema secuencial de decisión en tiempo discreto. ¿Cuál es la pregunta que siempre me sale cuando estábamos en presencial? A veces también en línea. ¿Y a dónde está el tiempo en esta cuestión, profe? Dijo que la parte fundamental del problema secuencial de decisión en tiempo discreto era el tiempo, pero aquí no veo el tiempo en ninguna parte. Bueno, si no está, hay que, digamos, entenderlo. No todos los problemas se pueden entender como una secuencia. Y si no está el tiempo y que si uno sospecha que es una secuencia, tiene que tratar de modelarlo como que si fuera una secuencia. Y la secuencia acá es el orden en el que ustedes ponen los objetos en la mochila. El problema del knapsack 01 es el problema donde están los objetos arriba de una mesa, cada uno de los objetos tiene un valor, ustedes tratan de meter los objetos dentro de un bolso, de modo de llevarse los objetos de mayor valor, pero que el bolso soporte esos objetos. Por supuesto, los objetos se sacan en forma binaria, no es que uno pueda meter un cuarto de un objeto dentro del bolso. ¿Ok? Puede ser peso, volumen, lo que sea. Lo vimos con volumen, creo, en las primeras clases. Entonces, ese problema que es el knapsack 01 es un problema secuencial de decisión de tipo discreto. Y lo es porque uno puede asimilar como que las secuencias en las que va poniendo los objetos son el tiempo.
¿Cómo se hace? Por ejemplo, y lo vamos a hacer con el ejemplo que está acá. Con este ejemplo de esta tabla, donde van a tener 6 objetos, cada objeto va a tener su peso, y cada objeto va a valer algo para ustedes. Peso y valor. Tienen los datos. Y después de eso vamos a decir que la capacidad del bolso va a tener un cierto valor que creo que no lo puse, lo cual es un error. Es un severo error, pero se los debo porque no me acuerdo el número, es un número, pero claramente es más chico que 22 y que 23, por eso marqué esto. Si la puse por ahí no me estoy dando cuenta, me avisan. Ah, no, sí, aquí está. Ya. La capacidad del bolso es 20. La capacidad del bolso es 20 kilos. No aguanta más que 20 kilos. ¿Ok? Entonces, por eso, de esta tabla, inmediatamente estos dos quedan eliminados. El 5 y el 6. ¿Por qué? Porque pesan más de 20 kilos. ¿Ok? Entonces, después de eso, si ustedes tienen este modelo, saben que es un knapsack, pero sospechan que se puede escribir, una buena técnica para hacerlo es tratar de dibujar el árbol de decisión. Y en este caso no lo voy a dibujar entero, voy a dibujar solo lo que está ahí. Uno puede hacer el siguiente análisis. ¿Cuál es la decisión que ustedes toman acá? Es si ponen o no un cierto objeto dentro del bolso. Sí o no. Es lo que hacen. Y supongan que en cada ronda de la secuencia solo se decide por un objeto, no por más de un objeto a la vez. ¿Ya? Así que esa como sería la secuencia, como el tiempo, la secuencia en que se va poniendo. El estado es cuánto espacio les quedó disponible en el bolso después de poner el objeto. Ese es el estado. Entonces, decisión, pongo no el objeto, estado, lo que me queda disponible en la mochila. En el estado inicial, cuando yo comienzo, tengo todo el espacio disponible. Es decir, tengo mis 20 kilos disponibles. Y yo todavía no he decidido poner es decir, la cantidad de objetos que me quedan disponibles para ingresar son todos, del 1 al 4. Los otros no caben, así que los dejé fuera, los de la tabla de arriba. Entonces, después de eso, yo puedo tomar una decisión, o poner el objeto 1, o poner el objeto 2, o poner el objeto 3, o poner el objeto 4. Si yo pongo cualquiera de ellos, que es una decisión, me gano 700, 900, 500 o 600. 700, 900, 500 o 600. Y después que yo dejo el objeto, tengo que ocupar ese espacio que pesaba el objeto. Vamos al tercero. ¿Cuál pudiera ser complejo? El tercero, que es el 500. El 500, los otros son iguales, por eso voy a ver uno. Si yo decido poner el tercer objeto, voy a ocuparme de los 20 kilos, me voy a ocupar 5 kilos. Es decir, que me queda remanente, lo que me quedó disponible después de poner los 5 kilos son 15 kilos. Y me cabe, después de eso, me cabe el 1, me cabe el 2 y me cabe el 4. Me cabe el 1, me cabe el 2, me cabe el 4 y me quedó disponible 15. Por ejemplo, vamos al 1. Si yo, por ejemplo, decido poner el 1, el segundo nomás que los demás se los dejo para que analicen ustedes. Si yo pongo el 1, me gano 700 y pesa 14. Me gano 700, pesa 14. 14 kilos de un total de 20, los que me quedan disponibles son 6. Pero si me quedan disponibles 6 kilos, lo único que yo voy a poder meter ahí es el 3 o el 4, porque el 2 no cabe porque pesa 8, y el 1 no lo puedo meter porque ya lo acabo de poner. Se pone el objeto una sola vez. Entonces, los objetos disponibles para poner son el 3 y el 4. Y así se va construyendo, paso a paso, hacia adelante, este árbol. Entonces ustedes lo miran este árbol, de tarea, ahí, se los dejo completar. Ya se los dejé, digamos, la semana pasada, digamos. Esto es problema secuencial de decisión tipo discreto. Tiene el árbol de problema secuencial. Entonces, ¿qué falta? Falta la formulación matemática, la cual voy a ver en detalle cuando tengamos una próxima cátedra. ¿Ya? Entonces, chiquillos, les agradezco la asistencia. Me contaban que estaban muy tapados de trabajo. Así que, nada, les mando ánimo para tanta pega. Y no se olviden, porfa, de mi curso, de estudiar. Acuérdense, igual les voy a escribir las notitas en Canvas, les va a quedar el video, que los puedan ver todos.
pero no se olviden de estar ahí con sus celulares para poder sacar fotos, porque va a haber un poquito de modelación. ¿Ya? No, gracias a ti, Tomás, también por participar. Gracias a todos, que estén súper bien. Les subo las anotaciones y todo. Vale, que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.